El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, entrego mi vida a ti en esta hora, con el propósito de que tú ministres por esta palabra, Señor, y también los deseos de mi corazón, para que ministres con ella a las personas que hoy se acercan ante tu presencia, y que puedas contribuir con un cambio en sus vidas, Señor, y puedan ser transformadas en personas veraces, con un testimonio que impacten al mundo. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el libro de los Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31 nos dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Cuándo el castigo no surte efecto? El castigo no surte efecto, primero, cuando falta firmeza y uniformidad. Es decir, porque los padres un día toleran el mal comportamiento y al día siguiente lo castigan por lo que el niño hizo el día anterior. Segundo, cuando el niño tiene voluntad fuerte. Es decir, cuando repite su mal comportamiento para asegurar el control de los padres, ya que se encuentra en una lucha de desafío y poder. Estos padres deben mantenerse fuertes en el Señor para darle un buen manejo a la situación. Deben ser consecuentes y pacientes, y decididos a acabar con la terquedad del comportamiento del niño. Si se esfuerza en esta labor de pequeños, más adelante obtendrá grandes recompensas. Tercero, cuando hay acción retardada. Como los padres permiten ciertos malos comportamientos porque son desapercibidos, pasado un tiempo cobran fuerza y se vuelven grandes problemas. Los padres, en un esfuerzo por corregir, aprietan tornillos, pero se olvidan que el trabajo de corrección es el doble. Cuarto, porque es castigo que no causa impacto. El castigo debe sentirse, llámese físico, privación o aislamiento, ya que no impedirá que el niño repita su mal comportamiento. El Señor dice en su palabra: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez.
Los tiempos posmodernistas en los cuales vivimos son malos, y por causa de la maldad de esta generación se hace bastante difícil definir a los hombres para calificar su proceder, hasta tal punto que la desconfianza para recomendar a alguien se hace manifiesta por lo opuesto de su comportamiento, cuando se ha dado de él un buen concepto por la buena conducta que venía mostrando. Dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es una verdad inspirada en la Biblia para referirse al hombre que no conoce de él. Hoy deseo compartir de ese nuevo hombre que, por causa de recibir a Cristo en su corazón, puede llegar a ser veraz a pesar de vivir en medio de una generación mala y una generación perversa como la nuestra. A propósito del mensaje de hoy, Dios me ha permitido llamarle por ser veraz, no sin antes definir brevemente lo que significa el término veraz. El diccionario nos lo muestra, que dice o usa o profesa siempre la verdad. Es aquella persona que siempre anda con la verdad en su corazón. Por ser veraz, se sufre toda clase de persecución de parte de los religiosos, porque si hay algo que puede afectar a las comunidades religiosas que no tienen a Cristo, aunque procuren proclamar el nombre de Dios, es caminar recto conforme al evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero se sufre toda clase de persecución de parte de los ancianos. Nos dice la Biblia: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Pero, ¿por qué habían estado en la cárcel? ¿Por qué estaban sufriendo esta persecución? En los versículos 16 al 22 del mismo capítulo, nos dice la Biblia lo siguiente: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Algunas veces tememos predicar de nuestra fe en Dios porque la gente se puede sentir incómoda y no estar de acuerdo con nosotros. Pero el celo de Pedro y de Juan por el Señor era tan fuerte que no podían mantenerse callados, aun cuando estaban bajo amenaza de los principales hombres de la sinagoga y algunos gobernantes y muchas otras personas más. Si su determinación para testificar, amigo mío, se ha debilitado, se ha vuelto desanimado, debe orar para que Dios le dé de nuevo, es decir, le dé el valor. Recuerde la promesa de Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es necesario confesar el nombre del Señor Jesucristo con el propósito de que el mundo conozca que, a pesar de las circunstancias adversas por las cuales podemos pasar, vean en nosotros una vida plena, una vida llena del poder del Espíritu Santo. Cuando somos obedientes a la predicación de la palabra, como lo fueron Pedro y Juan, y somos celosos de los principios que proclaman a Cristo sacrificado por nosotros para darnos esa salvación tan grande por nuestros pecados, y resucitado por el poder del Espíritu Santo para darnos vida y vida en abundancia, Satanás quiere oponerse a esta santa labor usando instrumentos religiosos y conocedores de la palabra, como en este caso, para que seamos avergonzados y perseguidos, porque el ladrón, dice la Biblia, vino para matar, hurtar y destruir. Satanás no soporta que hable bien de aquel Cristo que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, de ese Cristo a quien quiso hacerle daño en la cruz del Calvario por medio de tu pecado, pero
debe soportar toda persecución por hablar su verdad antes que obedecer a las mentiras que te propone él mismo. Por ser veraz, se hace indispensable la oración. En el versículo 24 nos dice la Biblia que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban proclamando nada más ni nada menos que una oración de poder para acudir a Dios como el único soberano. Y podría suponerse que cuando Pedro y Juan llegaron a dar el informe a la iglesia de lo que había sucedido por proclamar el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo y concretamente su resurrección, pudiera desanimarles, pero no fue esa la reacción, sino que a sus mentes llegaron por medio de la oración palabras que el Espíritu Santo puso en sus labios, las cuales les llevarían a fortalecer su entrega a la obra del Señor. Ellos estaban convencidos del poder de Dios. El Creador y sustentador de todas las cosas estaba de su parte. Y qué mejor oración que esta la que ellos hicieron, reconociendo la libertad, es decir, la soberanía que solamente puede estar en el Señor para otorgar la protección. Pero qué importante reconocer que Él tiene poder, porque hizo el cielo y la tierra, porque hizo el mar y todas las especies que en Él hay, inclusive muchas de las cuales no hemos alcanzado a conocer. Para el creyente debe estar bien claro el principio que quien está con nosotros es más que todos los que puedan estar en contra. La Biblia nos dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo es Satanás y sus demonios y todas las personas que no conocen de Cristo, que son usadas en su voluntad por ellos. Pero el que está en nosotros es el Dios precioso que descendió a la tierra y que vino a traernos la salvación y a darnos fortaleza y el poder para vencer en medio de las adversidades. Se hace indispensable la oración para reconocer que toda persecución es por causa de su Santo Hijo Jesús, Señor nuestro. Ellos dijeron en la oración que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos reconocieron que toda persecución era por causa nada más que del Santo Hijo de Dios, es decir, Jesús, que es Señor nuestro. Ellos pusieron delante de la presencia del Señor algo importante cuando dijeron: ahora Señor, mira sus amenazas. Siempre tenemos que colocar delante del Señor toda amenaza y toda persecución que venga a nuestra vida por causa del Evangelio, porque déjame decirte, amigo mío, siempre será un motivo especial el que andes en comunión con el Señor, para que se levanten los demonios y para que aquellos que no conozcan de Cristo puedan señalarte y hasta perseguirte y, ¿por qué no?, llevarte hasta la muerte. Ellos dijeron: ¿por qué rugen las naciones y los pueblos se confabulan en inútiles planes, según la Nueva Versión Internacional? Y eran inútiles a pesar de que estaba determinado el consejo de Dios que nuestro Señor Jesucristo hubiese muerto en la cruz de Calvario. Estaban convencidos también de la inutilidad de la rebeldía humana, porque el hombre se rebela, pero siempre da coces contra el aguijón que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra que traducimos aquí por rugir, ¿por qué rugen las naciones?, se usa del relinchar de caballos briosos, de esos caballos que patalean y mueven la cabeza, pero a fin de cuentas tienen que someterse a la disciplina de las riendas. Así los hombres pueden que hagan gestos de desafío contra Dios, pero Dios siempre prevalecerá, porque Él tiene el control de nuestra vida, pero también tiene el control de aquellos que no lo tienen a Él como el Señor de sus vidas. Dios es soberano sobre todos los acontecimientos de la historia para cumplir sus propósitos. Lo que Él determine, eso ocurrirá. No existe armamento, gobernador ni concilio que logre entorpecer los caminos de Dios. Nada se puede levantar sin que el Señor lo permita,
y nada levantado, aunque Él lo permita, puede subsistir, porque Él es el Dios poderoso que derrumba todo argumento, toda altivez y toda fortaleza que Satanás quiere levantar en contra del conocimiento que tienen sus hijos y en contra del conocimiento de otros que quisieran conocerle, pero que Satanás obscurece sus mentes y pone una venda a sus ojos. Se hace indispensable la oración también para pedir fortaleza. Ellos dijeron: y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Y es importante que a Dios, siempre que vayamos en oración, le pidamos valor ante las amenazas de aquellos que siempre se levantarán cuando estemos compartiendo con unción el poderoso mensaje de la palabra del Señor, quien vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Ellos oraron para que Dios les diera valor. No pretendieron enfrentarse con su situación dependiendo de sus propias fuerzas, porque si lo hubiesen hecho en sus propias fuerzas, entonces el Señor no hubiese ayudado. No nos podemos fiar de nuestra propia opinión, sino descansar en lo que Dios puede hacer por nosotros. Ellos no dependieron de sus propias fuerzas, sino que buscaron el poder que está por encima de todo, y el poder de Dios siempre será derramado sobre sus hijos. De nuevo, según la definición, es brío, es esfuerzo, es valor, pero también es intrepidez. Y eso lo necesitamos todos los que hoy conocemos del Señor Jesucristo para poder compartir un evangelio, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella, con una autoridad y con una veracidad, hasta el punto que Satanás tenga que huir de alrededor nuestro. El denuedo no es un impulso precipitado. El denuedo requiere valor para avanzar a través de nuestros temores y hacer lo que sabemos que es bueno. Ahora, ¿de qué manera tenemos más denuedo? Como los discípulos, necesitamos orar con otros, pidiendo de ese valor que requiere nuestra vida. Para obtener denuedo, podemos hacer algunas cositas importantes. Orar por el poder del Espíritu Santo, buscar oportunidades en su familia y vecindario para hablar de Cristo, tomar en cuenta que el rechazo, el descontento social y la vergüenza no son necesariamente persecución, y finalmente empezar donde se encuentre, siendo audaz ante pequeñas circunstancias. Amigo mío, cuando ores a Dios para que te dé fortaleza para enfrentar los obstáculos que siempre se van a presentar por causa de tu testimonio o por predicación de la palabra de Cristo, debes usar el poder de Dios para vencer, pero se hace indispensable la oración para lograr el respaldo de sus señales. La Biblia nos dice: mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos pidieron el poder sanador y nosotros debemos hacerlo al igual que ellos. Debemos reconocer que cuando oramos a Dios de la manera que oraron Pedro y los demás discípulos, Dios nos usará y nos convencerá de que aunque seamos sus instrumentos, el poder de actuar solo está en su santo Hijo Jesús. El mismo Jesús lo afirmó al decir: nadie viene al Padre si no es por mí. También lo reafirmó después de haber resucitado cuando expresó: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por ser veraz, Dios responde a los que son suyos. Nos dice la Escritura que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora Dios les dio señales. Hubo una sacudida en el lugar donde estaban reunidos, y Dios quiere hablarnos por medio de señales, porque una señal característica en el Nuevo Testamento tuvo que ver con señales que hacían sacudir o estremecer, como fue en el caso del día de Pentecostés, con un viento recio. Aquí Dios anunció su respuesta de que estaba con ellos por medio de un temblor o por medio de una sacudida o un estremecimiento, como exhortándoles a que no dejaran sacudir su fe por ningún temor o amenaza. Dios responde a los que son suyos con poder, es decir, con unción, dice la Biblia, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu en la Biblia viene del griego dunamis, que significa poder que capacita. Y ellos
fueron implosionados con el poder del Espíritu Santo para que explotaran lo que tenían dentro de sí, es decir, la convicción de que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día para salvar a todos los que se acerquen a Él. Dios quiere capacitarte con una nueva llenura de su Espíritu para que le sirvas anunciando con poder su santo evangelio. Finalmente, Dios responde a los que son suyos con valentía, dice la Escritura, y se entregaron y se lanzaron, dice otra versión, a predicar el evangelio con una libertad y confianza inconmovibles. Cuando Dios es buscado con sinceridad y con temor reverente, siempre responderá con poder para darnos libertad y confianza inconmovibles y para que nunca olvidemos que Él es el Señor Todopoderoso y lo hará con una nueva llenura de su Santo Espíritu para darnos la respuesta que esperamos de Él. Ellos recibieron el valor y la fuerza que necesitaban para dar testimonio de Cristo, aun cuando su testimonio los podía llevar a la muerte. En conclusión, Dios nunca desatiende las oraciones de su justo, porque la oración de Él puede mucho si es veraz. Amigo mío, para ser veraz en esta tierra y poder entrar al reino de los cielos, es necesario entregar nuestra vida a Cristo y testimoniar del poder de su gloria en nuestras vidas. Si requieres esta oportunidad, es necesario que inclines tu rostro y repitas conmigo esta oración de poder que cambiará tu vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por este mensaje y te pido perdón por mis pecados, porque no siempre he sido persona veraz. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, a partir de hoy, mi anhelo es que tú me hagas un testimonio veraz. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.